Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Es el primer evento global de este nivel que se celebra en el formato presencial o en un formato híbrido, como se dice hoy en día. En cualquier caso, nos es muy grato volver a verles a todos ustedes. Yo creo que tenemos muchos temas para discutir y espero tener una conversación interesante, franca y ad hoc. Como siempre, a principio vamos a tener las presentaciones de los líderes y después la discusión. Señor Vladimir Putin, usted tiene la palabra, por favor. Su Alteza, Emir Tamim, estimado señor Canciller Federal Kurz, estimados amigos, damas y caballeros, me gustaría darle la bienvenida a todos los participantes de la 24ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Ahora voy a ver qué pasa aquí, cómo funciona. Ustedes saben bien que desde los comienzos del año pasado, debido a la pandemia de coronavirus, los encuentros en muchos foros tradicionales fueron cancelados o se celebraron en formato a distancia, online, y nos es grato que después de esta pausa forzada por circunstancias, es en Rusia que se celebra el primer evento internacional mayor en negocios y durante la cual los representantes de la comunidad empresarial global pueden comunicarse no solo a través de telecomunicaciones modernas, sino en vivo, en persona. Y con eso, claro que hemos hecho todo para para garantizar la seguridad de todos los participantes, teniendo en cuenta requisitos sanitarios, pero el hecho de celebrar este foro tan representante es un hecho positivo. Eso nos demuestra que los vínculos de asociación, los contactos entre empresarios, inversores, expertos, ya poco a poco, gradualmente están regresando a lo normal. Vemos las tendencias positivas en la economía global, a pesar de la profundidad de la recesión del año pasado, que, de acuerdo con los expertos, ha sido el mayor desde los tiempos de Segunda Guerra Mundial. Ya podemos afirmar que la economía mundial está volviendo a la vida normal. Se espera que este año el crecimiento de PIB global será el mayor desde los años 70 del siglo XX. Y aquí, claro que los expertos hablan de los 6%. Y aquí, claro que tuvo impacto en las decisiones extraordinarias tomadas por autoridades económicas en todo el mundo. La práctica nos demostró que las políticas monetarias tradicionales para superar esa crisis no serían suficientes. El papel clave en la recuperación rápida de la economía está desempeñada por política fiscal y por primera vez fue utilizada y apoyada por los bancos centrales en los países en desarrollo. Claro que los países desarrollados ya tienen más instrumentos y recursos para estimular la actividad empresarial. Las cifras hablan por sí mismas. En los países desarrollados, el aumento de déficit de impuestos fue 10% de PIB. En los países de desarrollo, solo 5%. Y sabemos que gracias a ese índice están financiándose las decisiones anticrisis, y el hecho de que están ahí, que se financien, es una cosa buena, positiva, pero por desgracia también hay rasgos negativos y como resultado vemos que la recuperación de la economía mundial no es uniforme debido a diferentes posibilidades de diferentes países. Eso lleva a desequilibrio, a las brechas en la calidad de vida en los países y
entre los países. Y eso conduce a los riesgos políticos, económicos, sociales para el desarrollo del mundo interconectado, para seguridad común. Ya lo mencioné durante mi intervención en enero en el Foro Económico de Davos. Un ejemplo claro es la lucha contra la pandemia. Antes de garantizar el acceso universal y amplio a las vacunas contra el coronavirus en todos los continentes, la pandemia no va a desaparecer y van a aparecer nuevos brotes. Pueden preservarse los focos de propagación de infección, lo que constituiría una amenaza para todo el planeta. Pero lo que vemos ahora, de acuerdo con la información de FMI, para los países de la renta alta, donde viven 16% de población mundial, ahora produce la mitad de las vacunas contra el coronavirus. Como resultado, se ve que al día de hoy solo 10% de la población ya se han vacunado o solo han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras 100 millones de personas no tienen acceso a la vacuna debido a que esos países no tienen tecnologías, las potenciales de producción o recursos para adquirir las vacunas, y la ayuda a esos países de la parte de los que podrían hacerlo todavía es casi nula. Por desgracia, como dice un proverbio ruso, tu propia camiseta, tú te sientes más cerca a tu cuerpo, es decir, que siempre cada uno cuide de sus propias necesidades, o no hay la ayuda sustancial donde debería haber sido, o lo que es absurdo, hay las prohibiciones políticamente motivadas para adquirir vacunas eficaces y seguras. En esa situación, esto puede ser calificado como la falta de deseo de proteger a los ciudadanos de esa amenaza. Lo vemos. Y Rusia hace su contribución a la lucha contra el coronavirus. Nuestro país ya dispone de 4 vacunas propias y los logros de nuestros científicos están reconocidos en el mundo. Por ejemplo, Sputnik V fue registrado en 66 países, donde viven más de 3.200 millones de personas. Me gustaría enfatizar que no solo hemos creado tecnologías únicas y hemos establecido la producción de vacunas en Rusia, sino también les ayudamos a nuestros socios extranjeros a hacer la producción en sus propios países. Solo Rusia, de momento, está haciéndolo. Hoy cada ciudadano mayor de edad en Rusia tiene la posibilidad de vacunarse de una manera confortable, voluntaria y gratis. Y aprovechándome de esta ocasión, me gustaría volver a dirigirme a nuestros ciudadanos de utilizar esa oportunidad y protegerse y proteger a sus familiares, porque esta vacuna fue reconocida como la más eficaz en el mundo. Su índice de eficiencia es más del 96%, de acuerdo con la información que tenemos. No hay los casos de muerte después del uso de esas vacunas. Yo lo he experimentado en mí mismo. Puede haber una pequeña fiebre, pero no hay otros efectos colaterales. Además, me gustaría pedirle al gobierno, las regiones y a las empresas a trabajar sobre las cuestiones de vacunación de personas que lleguen a Rusia como parte de migración laboral. Muchas personas trabajan en construcción, comercio, en servicios, en vivienda. La industria farmacéutica está dispuesta a seguir trabajando para producir más vacunas. No solo satisfacemos necesidades propias, sino también podemos darle la posibilidad a ciudadanos extranjeros para llegar a Rusia y vacunarse aquí en Rusia. Teniendo en cuenta la eficacia de nuestras vacunas, ya hay deseo de ese tipo y muchas personas de diferentes países del mundo, los empresarios, jefes de compañías europeas o de otras partes del mundo, llegan a Rusia para recibir las dosis de vacuna contra el coronavirus. Le encomiendo al gobierno hasta el fin de mes analizar todos los aspectos de ese asunto, teniendo en cuenta requerimientos de seguridad, control sanitario, para organizar para los ciudadanos extranjeros, organizar todo lo que es necesario para hacer una vacunación de pago en nuestro país para los ciudadanos extranjeros. No solo hay que alcanzar el crecimiento de
alta calidad, sino también utilizar posibilidades, desarrollar nuestras ventajas competitivas, potencial científico y tecnológico y, lo que es aún más importante, preservar y fortalecer los vínculos comerciales entre los países, ya que los proyectos multilaterales pueden ser un factor importante de revitalización, de desarrollo de la economía global. Damos gracias a todos los socios de nuestro país por ese trabajo que sigue siendo realizado a pesar de la epidemia, a pesar de la situación complicada en relaciones internacionales. En ese sentido, es un grato decirles que hoy hace 2,5 horas, hemos terminado la instalación de tuberías de primera línea de gasoducto Nord Stream 2 y seguimos trabajando en la segunda línea. Y el trabajo que incluye la parte del más allá terminado, solo queda finalizar el trabajo de una parte, solo hay que elevarlos y conectar, pero la instalación ya se terminó. También esta semana se ha preparado la disponibilidad de la parte rusa hasta la estación compresora Slavianska. Esa estación es una de las más potentes en el mundo, que va a ser el punto de partida para el nuevo gasoducto. Y gas ya está llegando a la estación Slavianska. Gazprom está dispuesto a llenar con gas el Nord Stream 2. Esta ruta va a conectar los sistemas de transporte de gas de Rusia y Alemania. Y como Nord Stream 1 va a servir para la seguridad energética de Europa, para el suministro sustentable para los consumidores europeos. Me gustaría añadir que ese proyecto tiene una gran eficacia económica, es adecuado ecológicamente y es compatible con los requerimientos tecnológicos. Estaremos dispuestos a cooperar con nuestros socios europeos. En los proyectos de alta tecnología esperamos que la lógica de ventaja y beneficio mutuo prevalezca a los obstáculos artificiales de la situación política existente. Y ahora me gustaría abordar las prioridades de nuestra agenda interna. Gracias a las medidas oportunas, la economía rusa, el mercado laboral ya se está acercándose a los niveles precrisis. Hemos podido preservar millones de puestos de trabajo y evitar la caída drástica de ingresos de ciudadanos. Claro que existen problemas, se elevó el nivel de desempleo, han caído los ingresos, lo sabemos todos. Sin embargo, no pasó nada que podría ser calificado como un desastre, lo que, bueno, debido a las condiciones en que vivimos fue posible, lo hemos podido evitar, porque eso pasó gracias a nuestras decisiones para la ayuda específica a las familias y personas rusas, a las familias rusas, a las personas que perdieron trabajo. Claro que hay dificultades en el empleo, lo vamos a abordar un poco más tarde. Los desafíos como relativamente alto nivel de empleo entre juventud, situación bastante difícil en mercados laborales regionales, no fueron provocados solo por la pandemia. Entendemos que esas dificultades son sistémicas debido a los problemas estructurales de nuestra economía. El gobierno debería fortalecer los programas de promoción de empleo en las regiones de Rusia donde el desempleo todavía es alto. La ayuda debe ser específica, tener en cuenta las peculiaridades de economía de cada región. Además, al nivel de todo el país, le encomiendo a lanzar el programa permanente para promoción de empleo juvenil, entre ellos las medidas para apoyar a los empresarios jóvenes. Claro que las medidas sistémicas deben incluir el crecimiento económico, nuevos puestos de trabajo en todos los sectores y regiones del país.
La historia mundial demuestra el relanzamiento de economía, su revitalización después de perturbaciones. Siempre se ha sido vinculado con incremento de inversiones en infraestructura, en desarrollo territorial, en capacitación de profesionales. Me gustaría agradecer a regiones de Rusia que en la situación muy difícil de pandemia, que requería concentración de recursos y atención, no hicieron una pausa, no hablaron de circunstancias, sino continuaron a trabajar para mejorar entorno empresarial y han atraído nuevos inversores. En nuestro arranque nacional de entorno de inversión hay República de Bashkortostán, la región de Nizhegorod Oblast y la región de Khanty-Mansiysk. Vemos buen dinamismo en las regiones de Samara, Sajalín, Chelyabinsk. Vamos a seguir ayudándoles a esas regiones para mejorar el entorno comercial. Me gustaría pedir a los representantes del presidente en distritos federales a incrementar el trabajo activo en ese sentido. Y hay que hacer hincapié en el trabajo en las regiones donde todavía hay problemas con atracción de inversores. Hay que apoyarles a introducir mejores prácticas y hasta el año 2024 en todas las regiones de Rusia hay que garantizar los regímenes transparentes, predecibles y confortables para círculos empresariales, para inversiones de capital privados y para lanzar nuevos proyectos. Cada región debería definir direcciones prioritarias de su desarrollo. Esa información debe ser abierta para el negocio, como planes para desarrollo urbano y de infraestructura, por ejemplo, sobre la instalación de redes de ingeniería, carreteras, sistemas de comunicación, es decir, para que para el negocio sea más fácil elegir el lugar para lanzar un nuevo proyecto. Habrá que eliminar etapas excesivas, los permisos excesivos en los procedimientos más sensibles, como por ejemplo obtención de permiso para construcción, etcétera. A nivel federal ya estamos eliminando diferentes anacronismos. Por ejemplo, desde el 1 de septiembre de ese año, más de 4.000 normas y reglas para la construcción dejarán de ser obligatorios, teniendo en cuenta esa decisión de más de 10.000 normas obligatorias en la construcción. Solo quedarán 3.000. Claro que aquí también hay reservas para la simplificación ulterior, pero ese trabajo minucioso se ha llevado a cabo durante 2 años. Voy a repetir que vamos a seguir trabajando en ese sentido, pero claro, con la preservación de todas las normas de seguridad de construcción y de su calidad. Me gustaría prestar atención a los jefes de regiones de Rusia, así como contratantes de obras de construcción en las regiones federal y regional, jefes de compañías públicas. Todos los documentos para todos los permisos deben ser preparados teniendo en cuenta nuevas normas y claro que nuevas tecnologías, el uso de materiales de construcción avanzados y ecológicos. En general, cada región deberá proponer un mecanismo claro, exhaustivo de acciones para que los inversores no pierdan el tiempo, no tengan otros costos para lanzar nuevas producciones o para que entren en funcionamiento sus instalaciones. Y el trabajo del bloque económico del gobierno va a ser evaluado de acuerdo con la dinámica de desarrollo de las regiones donde todavía hay problemas con entorno de negocios. Me gustaría pedirles que las autoridades federales no tienen nada que ver con eso. Todo el mundo tiene que ver con eso. Tenemos que trabajar con las regiones que necesitan ayuda. No podemos tener las regiones poco prometedoras que estarían al lado de crecimiento económico, potencial de inversión y económico. Lo tiene cada región. Tenemos que liberar y implementar ese potencial en beneficio de nuestros ciudadanos y familias rusas. Nuevo instrumento para las regiones de federación serían los créditos infraestructurales
Las regiones tendrán la posibilidad de atraer recursos con intereses bajos y para largo plazo. Ya lo hemos abordado, todas esas cuestiones, y inclusive públicamente. Durante los futuros 2,5 años, las inversiones en la infraestructura va a ser al nivel de 500.000 millones de rublos. Les pido a los jefes de las regiones rusas preparar los proyectos para ese financiamiento. Los recursos deben ser asignados para creación del entorno confortable para la vida de personas y de ciudadanos, para renovación de ciudades y localidades. Todo eso es un factor muy importante de crecimiento económico y la atractividad para las inversiones. Basándonos en los mejores estándares internacionales, la experiencia de ranking de entorno de inversiones, las comisiones de Consejo Estatal y la Agencia de Iniciativas Estratégicas han elaborado el ranking nacional de calidad de vida en las regiones de Rusia. Me gustaría darles la información sobre los resultados. Los líderes, claro, son Moscú, la región de Tyumen, República de Tatarstán, el distrito autónomo de Janty-Mansisk, San Petersburgo. Son los centros tradicionales de actividad comercial e empresarial. Hacen inversiones en mejoramiento de vida de las personas y en diferentes sectores y ámbitos. Otras regiones también están empezando a demostrar muy buena dinámica. Por ejemplo, en educación, una de las mejores regiones es la República de Mordovia para lanzar su propio negocio, es Udmurtia, y en la protección social es la región de Novgorod. Hay otro índice que es muy interesante, es la lealtad de las personas a su propia región, el deseo de vincular con la región su vida, su trabajo, el futuro de sus niños. Entre líderes aquí es Sebastopol y la región de Kaliningrado. Ese ranking no solo da la posibilidad de evaluar la situación, la experiencia y mejores prácticas. Ese ranking se basa sobre todo en la opinión y evaluaciones de los propios ciudadanos, y para los dirigentes ese tipo de trabajo es muy útil para mejorar las actividades y concentrar los esfuerzos alrededor de los problemas más sensibles para las personas, entre ellos la accesibilidad de la vivienda. Yo sé que aquí en este foro y en nuestro país, claro, se habla mucho la cuestión de la hipoteca preferencial que hemos introducido. El tipo de interés fue 6,5%. Ese programa ha sido una de las claves medidas anticrisis para ayudarles a los ciudadanos y economía. Al día de hoy, más de 500.000 familias ya lo han obtenido y se han invertido más de 2 billones de rublos. El plazo límite de ese programa es 1 de julio de 2021. Ya queda poco, pero ese programa fue un programa anticrisis temporal. Junto con ello, no se puede cancelarlo, terminarlo de una manera drástica. No podemos hacerlo. Tenemos que tener en cuenta el papel importante que ha desempeñado esa hipoteca en la situación actual para resolver problemas con vivienda y con el desarrollo del sector de construcción, que es locomotora para muchos otros sectores. Lo que propongo es prolongar ese programa para todas las regiones de Rusia hasta 1 de julio de 2022. Pero vamos a elevar un poco la tasa de interés. Habrán varias enmiendas. La tasa será 7% y el límite del crédito va a ser único para todas las regiones, 3 millones de rublos. Al mismo tiempo, me gustaría informarles de nueva decisión para aumentar la accesibilidad de hipoteca para las familias con niños. En nuestro país ya hay una medida sistémica, el programa especial de hipoteca para las familias, donde después del 1 de enero de 2018 nació segundo niño o otros niños. Me gustaría proponer
propagar ese programa a todas las familias donde se crían los hijos nacidos después del 1 de enero de 2018. Aunque si en esa familia solo hay un niño, al momento de nacimiento de primogénito, la familia ya podrá obtener esa hipoteca con 6%, comprar un piso en mercado primario o refinanciar ese crédito de hipoteca. El límite para ese crédito para Moscú o San Petersburgo, las regiones de Moscú o Leningrado, sería 12 millones de rublos o 6 millones de rublos para otras regiones de Rusia. Estimados colegas, esperamos que mejor calidad de vida, desarrollo de infraestructura en las regiones de Rusia sería un estímulo para proyectos prometedores, para inversiones privadas y abrirá nuevas oportunidades para compañías grandes y para pymes también, que es una base de la economía que está formando el entorno comercial moderno, competitivo, porque la competitividad es la locomotora más importante del desarrollo y es un factor de mercado para contener el crecimiento de precios. El año pasado hemos adoptado la decisión para apoyarles a los pymes. Hemos bajado las primas para empresas pequeñas desde 30 hasta 15%. Y es más, que vamos a hacer otros pasos para apoyar a los empresarios. Me gustaría darles la información, informarles sobre algunos de esos pasos y medidas. Primero, este año lo que propongo es lanzar un nuevo mecanismo de ayuda a los créditos para los pymes, así llamados programas paraguas de prestación de garantías. Se trata de que nuestro Instituto de Desarrollo va a prestar garantías a los créditos de bancos socios, va a asumir una parte de riesgos de los pymes y va a ser el crédito más accesible para ellos. Eso les permitirá a los empresarios atraer un recurso adicional, no menos que 600.000 millones de rublos hasta el año 2024. Segundo, yo sé que los empresarios y las pequeñas empresas a veces se quejan de la comisión bancaria bastante alta a la hora de realizar transferencias comerciales u otro tipo de transferencias. Ya funciona el sistema de pagos rápidos que permite bajar el nivel de comisión bancaria. Ahora con ese sistema se puede hacer transferencias bancarias electrónicas entre personas físicas y las entidades jurídicas, pero ese mecanismo todavía no se usa de una manera activa. Hasta el 1 de octubre, todos los bancos sistémicos deben unirse a ese sistema de pagos rápidos y me parece que sería una cosa correcta y justa que los más grandes de esos bancos lo hagan hasta el 1 de julio. Y hasta el fin del año lo que propongo es, y eso sería muy importante para las personas que trabajan con los pymes, será una buena noticia para ellos, indemnizarles a los pymes la comisión que han pagado por haber utilizado el sistema de pagos rápidos. En caso cuando venden sus bienes o servicios a personas físicas. Y de este modo, el nivel de precio de servicios de ese sistema para esas compañías va a ser casi nula. Ya lo hemos hablado, lo hemos abordado con colegas, con presidenta de Banco Central, para no demotivarles a las organizaciones financieras. Aquí tendremos que ayudarles a ellas también a través de sistemas de asistencia. Tercero, las compañías que trabajan con los regímenes de tributación simplificada deben ya pasar al régimen tributario general si van a sobrepasar el límite del número de trabajadores, el volumen de ingreso. Claro que es un factor de disuasión y supone una carga adicional fiscal para muchos de ellos, y por eso lo que propongo es lanzar un proyecto piloto para un traspaso más gradual de un régimen a otro.
Hablando con más detalles, las empresas que participarán en ese proyecto van a ser exonerados del pago de impuestos sobre valor añadido si sus ingresos no excede el límite de 2.000 millones de rublos al año. Junto con ello, preservarán el derecho de pago de las primas de 15%, aun si el número de trabajadores va a crecer hasta 1.500 personas. Ahora ese umbral es 250 personas. Vamos a ver qué efecto tendrá para la legalización completa de círculos empresariales. En lo que se refiere a la legalización completa, todo el mundo lo sabe de qué se trata. Trabajar solo a través de cajas, adquisición de bienes solo de forma legal a través de las cajas. Gracias. Me parece que nos entendemos unos a otros y de mi parte voy a hacer todo lo posible para que el Estado cumpla con todas las obligaciones. Y ya hemos acordado eximir de las declaraciones de impuestos a los empresarios que utilizan ese sistema simplificado y utilizan las cajas. A los colegas de gobierno y de parlamento me gustaría prestar su atención al hecho de que ese proyecto de ley fue adoptado en primera lectura el año pasado, pero después ese trabajo se estancó, hay que terminarla. Cuarto, hay que liberar los pymes del control antimonopolio excesivo. Muchos límites se instalaron hace mucho tiempo y no son adecuados para las realidades económicas modernas. Por ejemplo, el control antimonopolio es efectivo a todas las compañías con el ingreso más de 400 millones de rublos al año. Lo que propongo es elevarlo 2 veces hasta 800 millones de rublos, lo que podría liberarles a muchas compañías que están creciendo de una manera activa de los papeles y declaraciones excesivas. Y lo mismo habría correcto hacerlo en control de acuerdos de fusión y absorción. Si el suma de ese acuerdo no es más que 800 millones de rublos, no debe ser acordada en organismos antimonopolios. Y al fin, ahora son pertinentes las medidas que van a estimular la demanda, la producción de empresarios en todos los sectores económicos. Lo que propongo es aumentar el número de bienes y servicios. Las compañías públicas y municipales contratantes deben adquirir en los pymes, entre ellos las organizaciones sin ánimo de lucro. Esa parte debe ser no más del 25% de adquisiciones. Se trata de las compañías que trabajan en el marco de la ley número 233 y los que trabajan con entidades municipales en el marco de ley federal número 44. Hay muchos detalles aquí, las entiendo mucho. Hay diferentes tipos de bienes no producidos por la industria rusa, pero el umbral, el límite debe ser así y los detalles van a ser ya finalizados por el gobierno. Hay que reducir los plazos límites de transferencias para bienes y servicios suministrados desde 30 hasta 15 días hábiles. Es muy importante, y para los pymes y organizaciones sociales sin ánimo de lucro, desde 15 hasta 7 días. Claro que esas preferencias solo deben ser para compañías que trabajan de una manera real, que no son falsos o afiliados. Y los organismos de control deberían tener en cuenta ese aspecto, y el gobierno debería prestar su atención especial a que las adquisiciones para necesidades públicas deben ser realizadas en productores rusos, teniendo en cuenta todas las normas de competitividad. Damas y caballeros, ya he hablado de que para superar consecuencias socioeconómicas tenemos que tener en cuenta cooperación internacional, y es más, tenemos que aunar esfuerzos enfrentándonos a los retos comunes, sistémicos y a largo plazo que no dependen de la situación en mercados, disputas políticas, pero van a definir el futuro de toda nuestra civilización. Sobre todo me refiero a la
al asunto del clima, cambio climático. De acuerdo con los cálculos de científicos, en la atmósfera de la Tierra ya se han acumulado más de 2 billones de toneladas de gas de efecto invernadero cada año. Ese volumen se incrementa en 500.000 millones de toneladas y están calentando al planeta. Muchas personas dicen que Rusia no es muy interesada en resolver problemas globales ecológicos, pero me gustaría decir que es un mito, o es más, es una tergiversación deliberada. Como otros países, ya sabemos los riesgos y amenazas en ese sector: desertificación, erosión del suelo, derretimiento del permafrost. Muchas personas están trabajando en el Ártico. Ya tenemos las ciudades construidas en el permafrost y van a derretirlo todo. ¿Qué consecuencias serán? Claro que lo estamos tratando y intentamos resolver ese problema. Y apoyamos la implementación del Convenio Marco de la ONU de Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París. No hay clima ruso, europeo, norteamericano. Todos los países tenemos la responsabilidad común por las futuras generaciones. Hay que dejar al lado desacuerdos políticos y no convertir el traspaso al carbono, neutralidad de carbono, a instrumento de competitividad deshonesta, cuando bajo el pretexto de huella de carbono intentan cambiar los flujos de inversiones y de comercio. Y la limitación de acceso a las tecnologías verdes es un factor de disuasión de algunos países o productores. Vemos que la contribución de nuestro país, ¿cómo vemos y consideramos contribución de nuestro país a la resolución de ese problema, teniendo en cuenta la envergadura, el rol de Rusia en ese mundo? Los proyectos ecológicos y climáticos en nuestro país van a desempeñar un papel muy importante en los esfuerzos globales para preservar el clima. En los 30 años que vienen, el volumen acumulado de emisión neta de gases de efecto invernadero en Rusia debe ser más bajo que ese nivel en Europa, y el gobierno debe elaborar el plan de acciones en ese ámbito. Lo vamos a discutir en nuestra sesión especial. Me refiero a los proyectos de disminuir el nivel de emisión en diferentes sectores de economía. Ya estamos incrementando el nivel de sectores bajos en carbono. Se trata de centrales atómicas, hidroeléctricas, energía renovable. Tenemos las más grandes reservas de gas, más grandes del mundo. Claro que es el carbono, pero que es el más limpio. Durante el periodo transitorio va a ser insustituible, y Rusia ya está creando la infraestructura para producción de hidrógeno, que va a ser utilizado como materia prima para producción de combustible en la energía. Vamos a seguir disminuyendo emisiones en producción de hidrocarburos. Vamos a maximizar la eliminación de gas asociado, y entre todos los países que producen petróleo somos los que más trabajamos para eliminar ese tipo de gas. Vamos a modernizar energía térmica, electrificar infraestructura de transportaciones de gas. Vamos a seguir incrementando eficiencia energética en vivienda, en sistemas de calefacción, hacer el transporte público para que funcione en electricidad y con motores híbridos. Se trata de una renovación integral e intersectorial de toda la economía e infraestructura. Eso requiere instrumentos de mercado. Por eso vamos a empezar a trabajar con bonos verdes que van a ser subvencionados por el Estado, y hemos elaborado los criterios de eficiencia de esos proyectos ecológicos, que se llama la taxonomía verde, para resolver el problema global de calentamiento. No sería suficiente solamente reducir el volumen de emisiones para alcanzar así llamada neutralidad de carbono. Lo que es más importante es el índice de absorción de gases de efecto invernadero. Habrá que reducir su volumen, que ya se acumuló en la atmósfera. Nuestra tarea más grande, más importante, es captar y utilizar ese dióxido de carbono. Y en el mundo ya se está
creando una industria, un nuevo mercado, donde van a tratarse así llamados unidades de carbono. Bueno, muchas personas ya, los especialistas de energía ya saben lo que es. Es un activo que caracteriza el volumen de absorción de emisiones a atmósfera por una parcela de tierra o de bosque. Es decir, si uno ha trabajado para aumentar la capacidad de absorber de una parcela, es decir, ha creado un número de unidades de carbono. Hoy muchos países o asociaciones van a recibir esas unidades de exportadores para compensar emisiones de producción de bienes importados. Rusia tiene el grande potencial de absorción de sus bosques, de tundra, de tierras agrícolas, de pantanos. En nuestro país hay una quinta parte de los bosques del mundo, en 10 millones de kilómetros cuadrados. Ya ahora están absorbiendo 1.000 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono cada año. La importancia de potencial natural de naturaleza de Rusia para garantizar el desarrollo sustentable del clima es muy grande, muy importante. Y Rusia, debido a sus ventajas naturales, puede tener un espacio especial, un lugar especial en el mercado mundial de unidades de carbono. Para eso habrá que incrementar la eficiencia de uso de bosques y de tierras, luchar contra incendios y incrementar el ritmo de recuperación de bosques. Es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a utilizar nuevas tecnologías para recuperación de suelos y nuevas tecnologías agrícolas. Al invertir los recursos, tecnologías para protección de bosques, el cultivo de tierras, con ello vamos a elevar el bienestar ecológico de nuestros ciudadanos, de ciudades y territorios, y vamos a crear puestos de trabajo en nueva industria tecnológica, y vamos a garantizar un factor de competitividad de nuestros exportadores en mercados internacionales. Aquí se trata de muchos de los que están aquí en la sala. Es un mensaje directo a las compañías rusas que compran o empiezan a comprar o piensan en empezar a comprar esas unidades de carbono en el extranjero. En lugar de eso, habría que invertir los recursos a los proyectos climáticos en nuestro país, porque las ventajas serán más grandes para los que lo harán, las ventajas económicas. Ese trabajo será más eficaz. Y en ese sentido, me gustaría decir que el ingreso de nuevo sector climático en el mercado ruso es una cifra muy importante. En futuro próximo puede exceder 50.000 millones de dólares al año. Es un sector provechoso para las inversiones de las compañías rusas y extranjeras, y invitamos a nuestros socios a empezar ese trabajo. Vamos a crear todas las condiciones para ello. Aquí me gustaría abordar varias cuestiones y preguntas que son muy importantes para proyectos climáticos en Rusia. Hay que elaborar los criterios de esos proyectos, definir los territorios, parcelas, donde pueden funcionar y qué tipo de tecnologías vamos a utilizar. Hay que elaborar sistema de eficiencia, evaluación de eficiencia de resultados de esos proyectos ecológicos y climáticos. Es una parte muy importante. Es decir, registrar el potencial de absorción de esas parcelas y el potencial que se formará después de la realización de ese proyecto. Se trata de la delta de esas, y esa delta será esas unidades de carbono. Habrá que también establecer el sistema de monitoreo de emisión y absorción de gases de efecto invernadero, basándonos en sistemas y métodos de inteligencia artificial. Ese sistema nacional ya se está elaborando en Rusia. Ya estamos creando una red de así llamados polígonos de carbono, donde se trabaja en el control de emisiones y absorción de dióxido de carbono en régimen de tiempo real. Se controlan la calidad de agua y otros parámetros. Así, también vamos a lanzar
un mercado piloto en el territorio de la región de Sajalín. Va a ser un paso más para alcanzar la neutralidad de carbono y para crear un mercado nacional de unidades de carbono. Sé que otros países también hacen casi lo mismo y aquí tenemos otra tarea muy importante. Se trata de reconocimiento mutuo, de registro de emisión, absorción de gases de efecto invernadero. Para eso necesitamos una estadística climática, entendimiento mutuo entre países y investigaciones científicas en ese campo. Estaríamos abiertos para ello. Le encomiendo al Gobierno al julio del año 2022 desarrollar la base jurídica para implementar los proyectos climáticos en Rusia al nivel de leyes federales, subdecretos y los métodos para que los círculos de negocio y las empresas rusas y extranjeras podrían elaborar sus planes basándose en reglas claras. Estimados colegas, en fin de mi discurso me gustaría volver a mencionar que a pesar de todos los problemas debidos a pandemia global, la vida está volviendo a lo normal. Un ejemplo claro es nuestro encuentro aquí en San Petersburgo y la semana que viene la capital septentrional de Rusia será una de las sedes del Euro 2020, perdón. Y en ese sentido me gustaría felicitar a Su Alteza Emir de Qatar. Ayer fue su cumpleaños. Les felicitamos. Estoy seguro de que su país, Qatar, va a celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol el año que viene, en 2022, y esos eventos, los foros, nos unen a las personas de diferentes países, representantes de círculos empresariales. Muchos de ellos están aquí en la sala, saben que la comunicación directa y la confianza mutua es una locomotora para proyectos económicos. Rusia va a crear todas las posibilidades de esa comunicación para intercambio de experiencia, para demostrar los avances de la tecnología y la ciencia. Muchas gracias por su paciencia y atención. Que tengan todos los éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Владимир Владимирович, вы, конечно, озвучили... Estimado Vladimir, usted nos ha dado una noticia muy importante sobre el Nord Stream 2, lo discutiremos en adelante y ahora me gustaría precisar una cosa. Usted ha mencionado al sector de pequeñas y medianas empresas diciendo que es el pilar de la economía rusa, pero sabemos que la parte del sector público en la economía rusa es muy importante y la Contraloría, Kudrin está aquí, lo confirmará, que considera que después de la pandemia la parte del sector público va a crecer. Usted ha mencionado distintas medidas de apoyo a la economía. Sabemos que en ello se gastará mucho dinero. ¿Puede decirnos, por favor, si ese dinero será encauzado hacia el sector público? Entonces, los inversionistas privados que están en la sala, pues no lo van a recibir. O a los inversionistas privados. ¿A quién apuesta? ¿Al sector privado o al sector público? Pues a la razón, en primer lugar, y a las condiciones concretas en las que se encuentra el mundo y la economía rusa en el periodo de la crisis, siempre en todo el mundo, en todos los países, la parte del Estado va creciendo en todas las partes. Fíjense, pero en cuanto la situación se estabiliza, empieza a crecer el sector privado, tanto en lo que se refiere al número de las empresas como a su comercio. No hay nada nuevo aquí para Rusia. Tenemos empresas importantes con participación pública, como por ejemplo Gazprom, Rosneft y otras. Pero es la participación pública, no se trata de empresas públicas en el sentido literal de esta palabra, aunque entendemos perfectamente y nos damos cuenta de que tenemos que avanzar hacia la privatización y lo estamos haciendo. Fíjense, en realidad, ya he dicho, he mencionado unas empresas como Rosneft. Aquí está, por ejemplo, el dirigente de Sberbank. Allá, pues, de accionistas, yo creo que una mitad es extranjera, un 47, un 48%.
Así que decir que en ese sentido Rusia es muy distinta de otros países no es así. Y en mi discurso he enumerado las medidas de apoyo, en particular a través de las empresas con participación pública, empresas importantes, el sector de pequeñas y medianas empresas. Y ponemos ante ellos la tarea de comprar, por ejemplo, las mercancías y los servicios de las pequeñas y medianas empresas. Y los pymes no son públicos. Un 25% de lo que están comprando lo van a comprar de ellos. Ese es un apoyo directo de los pymes, del sector privado. Y en cuanto a los procesos de privatización, también seguimos con la privatización, pero intentamos hacerlo con mucha cautela, entendiendo la coyuntura del mercado, qué se puede vender, por qué precio hay que venderlo y si hay que venderlo en las condiciones presentes. Pero nuestro objetivo principal consiste en desarrollar las relaciones de mercado en el país, apoyando el sector privado y atraer a los inversionistas privados. Gracias. Vamos a pedirle a Su Alteza, señor Al-Thani, a presentar su visión de la economía global. Le felicitamos con su cumpleaños y le damos la palabra, por favor.